Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz. Concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
libres si tanto lo quieres. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío. Se reparten mi ropa, echa la suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito en él, de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas al que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro les replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos.
dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a la espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo desde lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se prestaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo:
adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada, y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con aquellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías? Respondieron todos. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Entonces Pilato, viendo que nada conseguían y que crecía el tumulto, pidió agua.
y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto tu confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús
al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó. Resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En su pasión, en esta lectura que hemos leído, Jesús dijo unas cosas sumamente importantes y voy a hablar de 4 de esas cosas. Jesús dijo: no lo que yo quiero, sino que hágase tu voluntad, Padre. Hágase tu voluntad. Como rezamos cada vez en que decimos el Padre Nuestro. Y Él nos dio un don, el don de su ejemplo de obediencia al Señor, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos fáciles, en los tiempos difíciles, siempre obedeció a su Padre Dios. ¿Cómo debemos nosotros? Decimos muchas veces, si vamos a decir, te veo mañana, hasta luego, si Dios quiere, si Dios quiere. Y debemos decir esto para cada acontecimiento de nuestra vida. Sea fácil, sea difícil, Dios quiere, que Dios quiere. Y entonces Jesús nos dio el ejemplo de obediencia y de oración también. Oración en que confiaba completamente en su Padre Dios. Jesús dijo: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Estaba hablando a sus apóstoles que estaban dormidos. Jesús está en angustia tremenda y los apóstoles están durmiendo. Y Él puede haberles regañado, gritando a ellos que eran muy malos para hacer esto. Pero ¿qué hacen? Él dice que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Él tiene compasión. Él dio el don de la compasión para ellos y para todos nosotros.
¿Quién no ha tenido la experiencia de desear hacer el bien, pero hacer el mal, a pecar? Porque como dice San Pablo, muchas veces nuestro espíritu lucha contra nuestra carne. Y el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Jesús nos dio el don de compasión por nuestras debilidades. Jesús dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Esto le di a 3 diferentes personajes en la pasión. A Judas, a los sumos sacerdotes y a Pilato. Tú lo has dicho. Judas había dicho que iba a entregar a Jesús. Los sumos sacerdotes que él era el Cristo. O preguntándole si fuera el Cristo. Y Pilato preguntándole si fuera un rey. Y Jesús no contesta, sí es así. No contesta, yo sé todo y voy a enseñarles todo. Él dice, tú lo has dicho. Y con estas palabras da el don de la libertad, del libre albedrío. Porque Él no va a forzarnos a hacer el bien. Él no iba a forzar a ni Judas, ni a Pilato, ni a los sumos sacerdotes que hicieron lo que era bueno, lo que era correcto. Les dio la libertad. Ellos no hicieron bien con su libertad. Pecaron gravemente. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestra habilidad de decidir libremente? ¿Hacemos el bien o pecamos? Es muy importante lo que hacemos con la libertad, que es un don de Jesús. Al fin, pensemos en las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él está en la misma cruz, está en la agonía más grande que ha sufrido cualquier ser humano. Y Él grita a su Señor, grita, y entonces está diciendo que está dando su última gota de sangre, su última gota de dolor, su última gota de amor por nosotros, y casi no tiene más, hasta que piensa que Dios mismo lo ha abandonado. Pero es porque el don que Él dio en la cruz es Él mismo. Él nos dio a Él mismo para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Hasta pensar que Él fuera abandonado. Pero nunca lo era. Nunca lo era. Dios estaba con Él hasta el último sufrimiento de la cruz. Para salvarnos. Para decir que nuestros pecados están perdonados. Así tanto nos amó. Y nosotros sabemos que este no es el fin de la historia, pero pensemos en este momento en el amor que Jesús mostró ascendiendo en esta cruz. Y decimos, como usualmente decimos al comienzo de cada misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y así, pidiendo el perdón, Jesús en la cruz nos lo concedió. Ese es amor divino. Ese es el amor que Él tiene para nosotros. Y entonces recordemos con solemnidad y con amor y con entrega de nuestras vidas al Padre, que Él es nuestro Salvador, que Él nos ha perdonado los pecados y siempre Él nos ama.
Nos levantemos para nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una sola apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. En el Señor hay misericordia infinita. Con plena confianza llevemos nuestras peticiones ante Dios. Para que la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, siga proclamando el valor de la vida humana, roguemos al Señor. Te rogamos, oremos. Para que las naciones del mundo conozcan el amor y la paz de Jesús, quien lloró por Lázaro, roguemos al Señor. Te rogamos, oremos. Para los que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación, aprendan a morir en sí mismos como Jesús nos enseñó y resuciten como Lázaro. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos recobren la salud, los moribundos reciban consuelo y los encargados de cuidarlos sean renovados en su espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los reunidos en torno a esta mesa, entiendan sus brazos con amor hacia aquellos que viven en la amargura. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que haya un fin del aborto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para dar las gracias a la Virgen de Guadalupe por bendiciones recibidas en este año, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios amoroso, tú resucitaste a tu Hijo de la muerte. Escucha nuestras oraciones y condúcenos a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ofrendas las traerán los esposos Pascual y Susana. La segunda colecta será por el mantenimiento de la iglesia. Pecado de los ofertorios, el número 317. Perdóname, Señor. Número 317. Perdóname, Señor.
hermanos y hermanas, de que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos dediquemos a la voluntad del Señor en las palabras que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ahora ofrezcamos uno al otro una señal de la paz.
Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El canto de comunión es el número 441. Cristo y su cruz. Número 441.
nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A favor de sentarse con los anuncios. Estamos en la Semana Santa, hay unas celebraciones muy bellas y muy importantes y el horario de esas celebraciones se encuentra en el boletín. Por favor de tomar un boletín y leer. Esperamos ver a muchos de ustedes en el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo. No va a haber adoración del Santísimo el miércoles, el jueves o el viernes. Están invitados a mirar la película The Passion of Christ en la iglesia este miércoles a las 7 de la tarde. No olviden, por supuesto, que el Via Crucis en vivo va a estar el Viernes Santo, este viernes, a las 7 de la noche. Y para las personas que están en el Via Crucis vivo, están involucrados los actores, los que van a ayudar en cualquier manera. Hay el último ensayo mañana a las 4 y todos tienen que estar para poner la perfección en todo. El último ensayo para el Via Crucis mañana a las 4. No vamos a tener misa en español este jueves por razón de la misa de Jueves Santo, que está en la misma hora a las 7 de la tarde. En el horario, en el boletín, también hay tiempos de las confesiones. Si alguien no ha confesado para la Semana Santa, puede mirar el boletín para las oportunidades de hacerlo. Nos hace falta ministros de la Eucaristía para nuestra misa en la Pascua a las 12 en el salón. Los ministros de la Eucaristía pueden apuntarse, por favor. Esta es una misa solemne y no sé cómo hacerlo de dar la bienvenida a todos, el cumpleaños y todo esto. Y lo que pienso es, si todos de cada categoría se pongan de pie y hagamos un solo aplauso para cada grupo. Entonces, las personas que están aquí por primera vez o que están visitando, por favor de pararse. Ok, no hay muchos. ¿De dónde son? De Puerto Rico. ¿De dónde eres? Okay. ¿De dónde eres? Puerto Rico y Manhattan. Wow. ¿De dónde eres? Oh, qué bien. ¿De dónde eres? Nueva York, ok. Bueno, no hace daño hacerlo de nuestra manera normal. Okay. ¿Está alguien celebrando cumpleaños? Cumpleaños, levántense. Oh, ¿cumpleaños? ¿Los dos? ¡Feliz cumpleaños! ¿No hay nadie otro? Ok. Oh, feliz cumpleaños. Wow. ¿Cuántos años tienes? 8. Muy bien. Feliz cumpleaños. Y al fin, hay algunas parejas que están celebrando su aniversario de matrimonio. Aniversario de matrimonio. ¿Hay alguna pareja? ¿Dónde? Levante la mano. ¿Ustedes están celebrando un aniversario? Pasen enfrente. ¿Y también hay otra pareja? ¿Solo ustedes o qué? Vengan enfrente. ¿Cómo se llama? Carlos, sí. Blanca, Carlos y Blanca. ¿Cuántos años están casados? 56. Wow. Wow. Todos, por favor, extiendan la mano derecha para la bendición. Bendice, Señor, tus hijos Carlos y Blanca que están celebrando este aniversario, pues que has estado en su casa dando tu amor,
y tu presencia con ellos. Siga dándoles los dones de salud, de paz y de amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Ok, creo que es todo. No hay otro anuncio de que se haya privado. No, ok. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta misa ha terminado, podemos ir en paz para amar y servir al Señor. El canto de salida es el número 505. Perdónanos nuestras culpas, número 505.